¿Qué tal, amigos de su programa Diálogo Bíblico? Muy bienvenidos, bienvenidas. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Estamos conversando cosas tan maravillosas acerca del libro de Efesios, esa carta que Pablo envió a su iglesia estando él en una prisión. No sé si usted alguna vez ha visto un telar. Hay un hilo que va uniendo y va formando algo. Cualquier hilo de esos que no funcione, seguramente esa pieza no va a funcionar. Y la verdad de las cosas es que todos somos parte de ese telar de Dios, de ese hilo. Y nosotros deberíamos estar tan bien hechos para que hagamos de la estructura, de lo completo que es ese telar, la hermosura del carácter de Dios. Por eso vamos a conversar acerca de buscar la unidad, también obtener esa unidad, y el resultado de esa unidad será una iglesia que se prepare para encontrarse con su Dios. Bienvenidos. Bienvenido, pastor. Bienvenido también, Raúl. Muy buenas tardes, buenos días para los que nos ven en las pantallas en diferentes tiempos del día y también en esta semana. Agradecidos de Dios por estar comentando estos temas tan especiales de esta epístola a los Efesios, escrito por el apóstol San Pablo, y que nosotros en esta oportunidad vamos a estudiar tal vez dos grandes temas que están aquí en esta semana, que son la iglesia, el cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia, los dones que Dios ha entregado a la iglesia y los propósitos que ellos tienen con la iglesia, con nosotros, para que lleguemos a ser uno en Cristo. Algunos dicen los regalos del Espíritu Santo. Los dones. Los dones. Cuando uno los analiza, a veces se hacen como escalafones, como para decir, mira, este es el primero, el segundo, el tercero. No, pareciera que la idea es que este conjunto de dones que va a estar en la iglesia sirva para que la iglesia vaya, porque se necesita de todo en una iglesia. Sí. No solamente evangelistas, no solamente profetas, no solamente pastores, maestros, sino todo elemento dentro de una iglesia es útil si va con un propósito de cumplir la misión. Así que estos dones del cuerpo unificado de Cristo que vamos a conversar esta semana, va a ser interesante hacer algunos análisis. Porque Pablo dice, el mismo dio a unos, y estas frases hay que tomarlas bien en cuenta, dice, el mismo dio a unos, no a todos, dice. ¿No te parece? Algunos. Claro, o sea, nos dice a todos, ¿te fijas? Sí. Así que si alguien dice, no, yo soy separado de Cristo para ser pastor o ministro, cuidado, porque Dios puede darle un don y a lo mejor no lo ha descubierto. Pero dice, él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin, y aquí está la razón de eso. No es que le dio un puesto, no le dio un escalafón, sino le dice a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí viene la palabrita esta, edificar el cuerpo de Cristo. Y gracias a Dios, este sentido que muestra el apóstol Pablo respecto a los dones espirituales y a los ministerios y a las funciones de los líderes, de aquellos que llevan adelante el evangelio y de los llamados por Dios para ejecutar estos misterios de evangelizar y de edificar la iglesia, son dones divinos que el Señor los reparte, como dice acá el texto, los reparte según su voluntad a algunos, y el propósito final es la unidad de la iglesia, ser uno en Cristo,
el propósito de que la iglesia esté edificada, no seamos niños fluctuantes, dice por allí, y tratemos de salir adelante como hermanos en Cristo, que nos amemos los unos a los otros, porque a Dios le ha costado mucho el lograr una iglesia unida en gracia, en espíritu, en Cristo. Ahora, uno podría preguntarse cómo se consigue la unidad en realidad del espíritu. Porque uno habla y dice hay que ser unidos en el espíritu. ¿Cómo se consigue esa unidad? Nosotros tenemos aquí algunos textos, bueno, son varios textos en realidad. Pablo habla al capítulo 4 acerca de que él está preso, tiene problemas, pero eso no es problema para ser unidos en el Evangelio. Esa unidad Pablo insta a los efesios que vivan de una manera digna del llamamiento con que han recibido 4:1, ¿te fijas? Sí. Que no se desvíen. Pero ¿cuál es esa manera? Por lo menos con humildad, con paciencia, con mansedumbre. Interesante esos detallitos que pone Pablo allí, ¿no es cierto? Esto está relacionado con Filipenses, donde dice, con humildad en virtud que nos permita apreciar y servir a los demás, Filipenses 2:3. Claro, como superiores a nosotros mismos. Claro. Bueno, el apóstol está hablando aquí de una vocación, dice en la versión Reina Valera, pero esa vocación significa llamamiento en el idioma original, y se repite 2 veces la palabra vocación. Significa que Dios nos llamó a nosotros para integrar la iglesia. No estábamos en ella. El Señor nos extendió un llamado a través del Evangelio, su poder, el Espíritu Santo nos hizo entender para que lleguemos a ser uno en Cristo. Como decía aquí Raúl, con toda humildad y mansedumbre dentro de la iglesia, soportándonos los unos a los otros en amor. Porque una cosa es integrarse a una iglesia y otra cosa importante es permanecer en ella. Porque hay muchos que se defraudan de la comunidad, se defraudan de la iglesia, se defraudan de muchas cosas. Y a veces no tienen la paciencia o no tenemos el amor, porque el Señor quiere que nosotros podamos permanecer en la iglesia, que no es una iglesia perfecta, porque ya lo hemos hablado muchas veces, pero estamos integrados en amor a un grupo de creyentes, como dice aquí el apóstol, somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, un bautismo, un Señor, una fe, un Dios y Padre de todos. Es decir, Dios va a venir a buscar una iglesia, Jesucristo también va a venir a buscar una iglesia unida de los que conforman la fraternidad en amor hacia Jesucristo. Esa unidad también se mantiene cuando hay cortesía, consideración y amabilidad entre los miembros. Sí. A veces nos sobrepasamos en algunas formas de hablar o actitudes que tenemos, ¿no es cierto? Recuerda que Pablo habla que en el vínculo de la paz también. Sí. Y a veces por cuestiones muy, no simples, voy a decir así, pero recuerdo que experiencias de personas que se dividieron la iglesia porque ellos querían la iglesia azul y otros querían la iglesia roja. Sí. O sea, te fijas tú, ¿qué estamos pensando? En esa paz, en esa consideración, esa paciencia, en esa humildad. ¿Por qué no dejémosla verde? Claro, precisamente nosotros no vamos a estar en acuerdo con todos los hermanos en todas las cosas, porque dentro de la iglesia hay muchas diferencias de pensamiento, pese a que todos estamos unidos a Cristo, pero somos individuos distintos, que pensamos diferente, tenemos aspiraciones a veces un poco distintas, algunos tienen gran fe, otros tienen poca fe, algunos tienen gran amor, otros a lo mejor no han desarrollado el ministerio del amor como Dios quisiera, pero me llama la atención esto que nosotros debemos aceptar los dones. Si hay alguien en la iglesia que tiene un don especial que Dios le ha dado, nosotros debemos reconocerlo, debemos orar por esa persona que tiene un don especial, no sentir envidia por los dones más destacados de algunos
Y si a nosotros nos parece que no tenemos grandes dones para poder hacer algo en la obra de Cristo, debemos conformarnos y tener esa paciencia, porque Dios igual nos va a usar en el cuerpo de Cristo. Vamos entonces a leer un texto que para analizar nuestra comprensión, estos unidos en el único, dice Efesios 4, 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu. Mira ya esta palabra uno, la repite varias veces Pablo aquí, varias veces. Y ya le voy a dar el dato también cómo lo repite, pero él dice así, por lo menos 7 veces. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. 7 veces ese uno, ¿eh? ¿Le parece? Sí, recordemos que cuando Pablo manda esta carta desde la cárcel, la iglesia cristiana estaba diseminada en parte de Europa, Asia. Era una iglesia naciente todavía, pero habían ya cientos de iglesias en diferentes lugares. Y estas iglesias no tenían una organización que los unificara. La unidad que los mantenía en la correcta doctrina, en el desarrollo de los dones, los ministerios, las funciones, era el entendimiento que daba el Espíritu Santo a través de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, los pastores, los ancianos de la iglesia. Entonces, estas cartas que recorrían la iglesia cristiana, como las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, los evangelios que se traspasaban de un lugar a otro, unificaban a la iglesia espiritualmente y la mantenían en el correcto camino. No había una función de otra manera, sino era una unidad espiritual. Y es por eso que la iglesia se debilitó y entraron herejías, falsos maestros, que el apóstol Juan habló de esto, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Judas también habló en su epístola, porque había hombres que querían tergiversar el evangelio. Es por eso que Pablo estaba preocupado para que tuviésemos un correcto entendimiento de la doctrina y de Cristo y de su evangelio. Y esto nos ayuda a nosotros, por eso habla de la unidad, uno en Cristo. Vayamos a Cristo, vayamos allí a la vocación que Dios nos dio a través del Espíritu Santo. Estas consideraciones uno debería tenerlas en cuenta porque hacen bien. ¿Para qué? Para que nuestro pensamiento esté de acuerdo, no de acuerdo, sino esté igual al del lado y el de más allá. Sí. ¿Entiendes por qué? Porque a veces a alguien se le ocurre una idea y dice, oye, yo creo que aquí quiere decir tal cosa, o va por una idea equivocada a la doctrina y lo difunde y alguien, uy, tienes razón, mira, no lo había pensado, y empieza la cosa a distorsionarse el verdadero evangelio. Pablo tenía cuidado con eso porque él sabía dónde había estado, él sabía, él tenía mucha elocuencia, la verdad que era muy versátil, ¿eh? Él se manejaba muy bien con todas estas ideas y por eso que les advierte, porque él percibió que ese ambiente de Efesios era un ambiente muy peligroso para desviarse. Y uno haciendo la aplicación, podría decir el ambiente que hoy día estamos nosotros viviendo, diría que es más peligroso que el ambiente que tenía la iglesia de Éfeso. Y considerando que Pablo le hablaba a una iglesia, porque esta carta era una carta personal a una iglesia, aunque él sabía que esta carta iba a ser leída en otras iglesias también. Pero hoy día nosotros tenemos un conglomerado de iglesias que están subdivididas en determinadas zonas, doctrinas y una serie de conceptos distintos del evangelio. Y para una persona que no conoce mucho del evangelio siempre se le presenta este gran problema, porque Cristo es predicado en diferentes lugares. Y es allí donde nosotros tenemos que, con humildad, ir a la Biblia,
leer la palabra de Dios, que sea para nosotros la autoridad de fe, de doctrina, seguir avanzando, seguir buscando, porque Dios tiene creyentes que están en el camino correcto y en la verdadera doctrina. El mismo apóstol lo dice allí, después que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier tipo de doctrina. Es decir, tenemos que interesarnos y estar convencidos que estamos en el camino correcto. Claro, recuerda lo que tú estás hablando y decías hace un rato, Pablo, el capítulo 4, 7 al 10, pone algunas cosas medias complejas a veces, pero él dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, la medida no somos nosotros, es el don de Cristo. Te mira y te entrega un don. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? 5, yo siempre pensaba 5, 4 y 1, no sé por qué, pero sí, están ahí. Por lo cual dice, y aquí viene algo complejo, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y ese que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cosa profunda, que tiene varias aplicaciones, porque acá nos dice que Cristo llevó cautiva la cautividad. El Salmo 68, si usted lo lee, allí es la base para lo cual Pablo saca estos textos aquí, que está mencionando de la cautividad. ¿Cuál es la cautividad? Uno se hace esa pregunta. Hay algunas posibilidades. Algunos dicen y piensan que son aquellos que resucitaron con Cristo. Cuando Él ascendió al cielo, llevó las primicias de aquellos que habían creído en Él y los presentó ante el Padre como primicias de lo que sería la gran resurrección final y la gran cosecha en los tiempos finales. Los primeros frutos. Los primeros frutos. Y también significa que Cristo vino a liberar a los cautivos, como dice también el mismo apóstol, estábamos cautivados por el enemigo, por las potestades del aire, y el Señor nos quitó esa cautividad, nos elevó a través de Cristo hasta los lugares celestiales, y allí el Señor nos entregó los dones que Él estimó convenientes, de acuerdo al llamamiento. Por eso que dice conforme a la medida del don de Cristo. Algunos lo interpretan, mientras más usted ama a Cristo, va a tener un don diferente de otro que lo ama menos. Es una interpretación. Pero creo que lo correcto es pensar de que Cristo sabe a quién le entrega los dones y cuáles dones y en cuánto tiempo. Y nosotros debemos tener fe de que Cristo igual nos entregó algún don, porque no debemos dudar de eso. Tenemos algún don que Cristo nos ha dado. El 68, Salmo 68, prácticamente son palabras que tomó Pablo de este salmo, porque subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y a mí me gusta esta expresión porque no los tomó de cualquier parte, los dones que se entregan. Los tomó de donde estaba Él. O sea, lo precioso de los dones son cosas maravillosas que el hombre puede usar para bien de las personas. Leeremos aquí en este capítulo, desde el versículo 11 hasta el versículo 16, el consejo divino y la propuesta de Pablo, la enseñanza acerca de los dones espirituales dentro de la iglesia, y nos dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina,
por la estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que les se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mira, estaba mirando un comentario y hace alusión de que este grupo, estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice que la estructura da como para pensar que este es un solo grupo, ¿Ya? que tiene todos estos elementos, pero no es un elemento, digamos, que lo coloca en un nivel, sino es este grupo, estos dones, es para llevar adelante esta obra importante, ¿no es cierto?, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio. O sea, te fijas tú, aquí hay voy a decir, un consejo y una línea para qué sirven todo este grupito de personas que son apóstoles, profetas, evangelismo, pastor y maestro. Efectivamente, el texto donde dice aquí el texto 11, y él mismo constituyó. Esto significa que esta es una prerrogativa divina donde Cristo mismo constituye, que aquí en el idioma griego nos dice aquí, y él dio a los de hecho emisarios, a los voceros, se refiere a los profetas, que Dios ha hecho. Significa que si hay un profeta, significa que Dios lo hizo para que sea profeta, como que lo creó para eso, le dio el don para eso. Y luego habla de los apóstoles. Ahora, algunos se preguntaban, Raúl, ¿por qué ahora no hay más apóstoles si Dios entregó ese don a la iglesia? Es una pregunta que muchos se han hecho, porque los apóstoles siempre fueron 12. Y así lo dice Apocalipsis, las 12 puertas de la gran ciudad. Pablo es el número 12. Y nunca más se habló de apóstol en la iglesia cristiana por más de 1000 años, 1500 años. Y resulta que ahora aparecen algunos que dicen ser apóstoles de alguna determinada creencia. Los apóstoles fueron 12 y ahí se detuvo. No así los que vienen a continuación. Los profetas, Dios también tiene la posibilidad de llamar a profetas, eso no está restringido. Otros evangelistas, ¿sabe cómo se le llama en el Nuevo Testamento a los evangelistas? Los que predican el buen mensaje. Y esa palabra se redujo a evangelistas, los que predican el buen mensaje. Y luego habla aquí de los pastores y de los maestros. Constituyó significa que Dios estableció. Y lo que Cristo establece, el hombre no lo puede cambiar. El propósito, como lo dice Pablo allí, dice que es para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, hacia allá está apuntando. Cuando uno conoce a Dios y en su mente comienza a grabarse el concepto de un Dios tan maravilloso, entonces llega a un estado perfecto de la madurez, de la plenitud de Cristo. Ahora, y es decir, todos nosotros nos beneficiamos con estos dones, porque si somos parte de la iglesia, todos estos dones son para enriquecernos a nosotros. Así como nosotros podemos ser un don para otros, hay personas que a nosotros nos benefician, es decir, la iglesia a nosotros nos ayuda. La importancia de lo que es la iglesia, de los dones que Dios ha entregado a la iglesia. No podemos tan solo depender de los hombres, pero sin duda que Dios tiene ungidos, personas que han sido escogidas para ayudarnos, para predicar, para enseñar, y que nos van a dar ánimo, nos van a enriquecer nuestra fe con su experiencia, y es por eso que nosotros también debemos valorar a estos líderes, así como nosotros también podemos hacer una parte de este ministerio hacia otros. Como decía Raúl,
perfeccionar a los santos. Es decir, los santos tienen que perfeccionarse para poder crecer en Jesucristo. Crecer en Cristo tiene que ser no de un momento, siempre. Tiene que haber siempre. Porque Pablo le dice, 4:14 le dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Fíjate que pensando en esto, quienes a veces se desvían de la verdadera doctrina justamente no han ahondado en la profundidad del conocimiento de Dios. Sí. Pues si no estarían bien cimentados, o sea, no lo movería nadie. Sí, y la palabra... ¿Tú has visto cuando ¿sí? Con el viento los árboles se caen? Y Sí. cuando uno ve que el árbol se cae y mira la raíz, se da cuenta que esa raíz no estaba bien cimentada. Sí, sí, me pareció interesante esta palabra niño, que se traduce acá, y esa palabra era la que se usaba en el Nuevo Testamento para hablar del bebé, del niño que no hablaba, que no sabía hablar. Yeah. Entonces el bebé tomaba solamente lechecita, no tenía la capacidad de decidir, y es como que si leyésemos para que ya no seamos bebés fluctuantes. Dios quiere que seamos maduros en la fe para que no ser engañados, porque el apóstol aquí habla de personas que pueden ser engañadas aún con el mismo evangelio, con un evangelio diferente, como dice Gálatas, y sino que siguiendo la verdad, es decir, hay que buscarla, hay que seguirla en amor, porque la verdad hay que presentarla con amor, y si alguno conoce la verdad, debe tener amor para presentarla a otros. Y como dice, crezcamos en todo en la cabeza que es Cristo. O sea, al final Cristo es el todo y es el propósito de la iglesia, crecer en Cristo. Sí, no te puedes quedar como entraste a la iglesia, sino tiene que haber un crecimiento, una madurez. El estancamiento produce que te puedas desviar o te saquen de la iglesia con mucha facilidad. Y de hecho eso es peligroso. Pero, ¿qué podemos decir? Decir de que si usted tiene a Cristo en su corazón, si conversa con Él, si espera que Él le hable por medio de su palabra, el Espíritu Santo ahora a su mente le va a hacer entender los pasajes bíblicos, y cuando usted entiende esos pasajes bíblicos, va a dar gracias a Dios por el conocimiento que el Espíritu Santo pondrá en su mente. Y cuando alguien le hable, usted no se va a desviar, va a tener tan profundamente las raíces que el viento que viene fuerte no derribará a usted ni a mí, porque somos árboles plantados para la gloria de Dios. Que el Señor los bendiga y nos acompañe, y nos vamos a encontrar la próxima semana.